Hola familia, muy buenas tardes, un saludo, soy Luis, otra vez aquí en la caja de Pandora. Estamos a día 26 de octubre 2021 y estamos ya en riguroso directo transmitiendo desde Twitch, YouTube y Facebook. Hay que decir que Odyssey no funciona, se ha caído, no está bien, no sabemos por qué. Lleva sin desde el viernes pasado y no podemos hacer transmisiones. He hecho pruebas hoy también para ver si conseguíamos que funcionara. Y no funciona. Pero bueno, aparte de eso tenéis aquí el enlace de Linktree, caja de Pandora oficial, para poder suscribiros a todos nuestros canales, para que tengáis el aviso. Y lo que siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace que si copian y pegan, pues nos ayudaréis a decir que estamos en vivo y en directo. Deciros que ahora mismo ya estaremos con Carlos Senra, Coaching 2030. Luego a las 6 estamos Recupera tu tiempo con Daniel Santos, profesor internacional de IBC. A las 7 Descubriendo quién vive dentro de mí con María López Hernández. Y cerramos a las 8 Agenda 2030, Privatización Mundial del Agua con Pilar Esquina Rodrigo, la abogada, que ya la tuvimos anteriormente con Carlos. Pues vamos ya con Carlos aquí, mi amigo que lo tengo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, amigo? Bien, Luis, bienvenido. Acá, sobre todo, reteniendo que va a volver a estar Pilar. Le vamos diciendo a Pilar que no se olvide de cerrar ahí todos los grifos, justamente que va a hablar del agua. Que a Pilar ya la entrevisté para Pandora y para Argentina también. Interesante y valiente ser humano. Así que ojalá que cuide ahí el agua antes de hablar del agua. Sí, seguramente sí. Después, todo bien, Luis, ultimando la planificación de Suecia cultural y esotérica. Como ya comentamos, vamos a retomar los emprendimientos de Egipto cultural y esotérico y de Portugal cultural y esotérico, que hasta ahora nunca los pudimos materializar, y parece que se viene en 2022 fuerte con los viajes, que creo que en tu caso va a ser algo parecido, ¿no? Sí, en mi caso también. En Egipto lo hago el 10 de septiembre con Iván Martínez y Yolanda. Haremos un Egipto. Yo de momento solo planeo ese para mí. Que vengan otros autores y hagan otros. Se irá viendo durante el año, pero yo solo voy a hacer ese. Tengo otro tipo de viajes previstos diferentes con el tema del networking, pero de viajes así de enigmas y misterios haremos ese. Mira, antes de empezar el vídeo, habían dejado un comentario Ah, sí. respecto a Wade King. Dice: amigos, aquí en Estados Unidos ya se dieron cuenta que el coaching es una basura, una farsa, que no sirve para nada, y allí en España apenas empiezan a vender la falsa. Perdona, amigo Spiritual Advoking, o como quieras llamarte, con un nombre súper raro. Aquí hace más de 15 años que también existe el coaching, y está claro que en el coaching hay mucha farsa, pero también hay gente muy potente, porque el coaching tiene herramientas como la programación neurolingüística y otras tantas que hacen que funcione. Claro, si pillas a estos coaching que tenéis en Estados Unidos, que sale un escenario solo para motivar a la gente y no lo jura, pues lógicamente esto es una mierda de coaching. Pero si estamos hablando de un coaching terapéutico en el cual se dan herramientas de programación neurolingüística y otras, pues entonces estamos hablando de un coaching que sí que funciona. Y ahora vamos a hablar con el experto en coaching, que en este caso es Carlos. Carlos, explícanos, ¿qué opinas del coaching? Sí, le vamos a contestar a, ¿cómo se llamaba? En inglés era el despertar espiritual Sí, desde Tritón y la base, ¿cuánto? La base 3D, 5D. Está bien. Bueno, te comento. A ver, una parte sí, una parte no. Lo que estás diciendo podría valer en cuanto a generalización, por ejemplo, hacia los médicos. En general, como siempre digo, y con amplio conocimiento de causa, pues a lo que me dedico es a la educación, a la investigación y a la educación integral. Yo me pongo coach para definirme de alguna manera, pero tengo un bagaje de más de 30 años de practicar yo mismo con terapias, de hacer mucho intercambio, de tener formaciones, valga la redundancia, formales, de tener formaciones a nivel capacitaciones indirectas, mucha observación, investigación permanente. Entonces, en mi caso me pongo coach porque para mostrarme de alguna forma me parece la mejor. Que es un coach en sentido general, y esto hasta vale para el deporte, para el entrenamiento deportivo, un especialista en resolución rápida de problemas. O dicho de otra manera, un especialista en estrategias, es decir, en planes. Un plan es algo que tiene marco de tiempo, un paso a paso, una presencia, digamos, docente y de autoridad, y del otro lado se supone que está la contraparte, que se acerca a un coach o al mundo del coaching, quien está dispuesto a recuperar mucho tiempo en poco tiempo y por lo tanto dedicarse a algo de manera
intensiva y comprometida. Después, si hay coach malos, seguramente que los hay, pero te aseguro que hay muy buenos. Como dice Luis, alguien que en un momento fue un referente mío, Anthony Robbins, es un genio. Y bueno, como buen norteamericano, se manda sus workshops, que parece que te llenara estadios de básquet, con toda esa impronta norteamericana, digamos, de la exageración, un poquito de la sensiblería, pero es un genio. Anthony Robbins, Anthony Coaching. El coach Anthony Robbins hasta sabe de hipnosis y de un montón de cosas. Y en mi caso, soy lo que soy y hago lo que hago, que soy un tipo bastante sui generis, pero nuevamente me pongo coach porque a manera de mostrarme y de elegir un modo de trabajo, todo lo que tiene que ver con coach y coaching me parece lo mejor. Por más que más de una vez me dijeron, no, mirá, que la palabra coach es inglesa. Así, escúchame, estoy en Suecia, que es mucho más ancestral que otros lugares, y acá tienen palabra como planta. ¿Sabés, Luz, que en sueco planta se dice planta? Y hay gente que va a venir con la excusa, no, lo que pasa es que es un vocabulario internacional. No, no es ningún vocabulario internacional, eso es un cuento para mostrar que estamos todos mezclados, que todos nacimos en el mismo momento y que todas las culturas son una sola cosa. Entonces, como en Suecia se dice planta, no, planta es española y eso es vocabulario internacional. No, es vocabulario sueco, que después derivó en otras cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a veces queremos uniformizar, bien digo, cosas que son bastante distintas. Pero bueno, volviendo al tema, todo coach no es lo que vos decís. Algunos sí, otros no. Y por última vez, yo me llamo coach porque elegí llamarme de esa manera. Podría llamarme como tuviera ganas, facilitador o no sé qué, pero eso me parece tan ordinario que la palabra coach, y justamente por tener sonoridad inglesa, es como suena un poquito más seria, a pesar de lo que vos puedas suponer. Así que eso le contestamos a AstraZeneca, o no recuerdo cómo se llamaba el chico, que tenía ahí un código, nombre medio raro también, en inglés, de paso. Entonces, en eso estamos, Luis. Anthony Robbins, fue uno de los precursores de la programación neurolingüística. Sí. Y este tío es buenísimo. O sea, es decir, eso quiere decir que ha topado con coach de estos de motivación, pero no de sanación. Que busque coach de sanación, no de motivación, y se dará cuenta que es algo diferente. De hecho, nosotros hacemos biodescodificación y también usamos PNL, con lo cual claro, no somos coach, somos terapeutas, pero es más o menos lo mismo. Por aquí te hacen también esta pregunta. Buenas tardes. Sí. Cuando recibes imágenes de acontecimientos, sueños recurrentes o puedes leer las fotos para saber el estado de la persona, ¿qué tipo de don es? Bueno, vos estás aludiendo a premonición y a fotomancia, que sé de qué se trata. Gracias a Dios no soy psíquico, y eso es un poquito una ironía para Luis también, pero tengo mis razones para decirlo en serio también. Entonces, con saber de qué se trata me conformo. En mi caso, que hace 10 años que trabajo tanto la escritura terapéutica a la noche como la escritura y la interpretación de los sueños a la mañana, cada tanto uno cuando tiene el canal de los sueños bien abierto, no por la vía de soñar basura, esto que se llama restos diurnos, sino de tener un contacto con un sueño de valor terapéutico, cada tanto te puede caer algo premonitorio. Yo a veces cuento que de las pocas veces que tuve algo premonitorio por lo bueno y por lo malo, lo que más me viene a la mente es un sueño premonitorio positivo. Transcurría ahí 2008, hacía pocos años que vivía solo, y estaba ahí medio un poquito en el aire, con varios trabajos, viviendo en un lugar no demasiado bueno, necesitando mejorar un poquito de todo en todos los aspectos. Y un día tuve un sueño muy fuerte y muy agradable, que yo me veía rodeado de criaturas y me sentía muy, pero muy feliz. Y decía, ¿qué sueño más extraño? Bueno, en resumen, a los pocos meses y al momento del sueño, sin haber tenido la menor idea de qué estaba significando, me encontré trabajando de maestro de música en guarderías, y es algo que hice durante años. Y los primeros tiempos fueron realmente de sentir algo muy, muy mágico, al punto que las primeras clases de música que doy en guarderías las di, la primera en una sala de lactario, llamada Lactario 1,
donde había bebés entre recién nacido y 8 meses. La segunda clase de 20 minutos, lactario 2, bebé de 8 a 12 meses. Fue algo realmente mágico, como muchos momentos que viví con criaturas, y eso me fue anticipado en un sueño, antes de que yo siquiera pensaba en eso. Después, una cosa muy importante, y especialmente esto va dirigido a las mujeres. La mujer presume mucho de tener una intuición prácticamente divina. Bueno, lo que ocurre en realidad es que cuanto más presume una mujer de ser intuitiva, que lo hacen muchas y lo hacen bastante, más deformada tienen la intuición. Es decir, somos intuitivos por igual. ¿Qué es la intuición? Un modo de conocimiento sin contacto. Pero el modo de conocimiento sin contacto se puede deformar. Las cosas se pueden percibir de una manera distorsionada. Y en general la mujer suele hacerle más caso a su intuición, el hombre la tiene, pero le hace menos caso, pues se centra más en la certidumbre intelectual, pero por el lado de la mujer hay mucha intuición deformada. Y no porque sí, sino porque la mujer común, que son la mayoría, está el hábito obsesivo de la interpretación psicológica, en general muy mal hecho desde el ego, desde sobrevalorar lo emocional, y eso, aunque suena raro, aunque suena a lo que no, ¿cómo puede ser esto si son cosas de otro ámbito? También le deforma a la mujer la interpretación de sus intuiciones. Entonces me permito este amigable discurso. Espero que te haya resultado positivo, compañera, camarada. Yo referente a lo que estabas comentando de la mujer al nivel de intuitivo, ¿no? No me refiero a lo que tú has comentado, sino que la gente que tiene el pelo largo, sea hombre o mujer, percibe más anualmente sí. A nivel de frecuencias. Percibe es mucho cierto, más. Luis. Sea mujer o sea hombre, quiero decir, para complementar el tema. Pues nada, Carlos, si quieres empezamos con el nuevo programa Coaching 2030, cuarta sesión. Por supuesto, Luis, lo que pasa es que me dejaste ahí un anzuelo que no puedo desaprovechar. Dentro del esoterismo alemán, que estoy diciendo esoterismo alemán para no decir nazi, pero creo que ya lo dije, había una célebre medium llamada María Orsic, que esa joven, esa niña tenía el pelo más largo que yo vi en mi vida. Y eso no es por casualidad, eso va de la mano de lo que dice Luis. Alguna vez busquen una foto de María Orsic, que era un nombre checo, entonces se escribe con la C, con un triangulito invertido al revés, y van a ver que el pelo le llegaba al subsuelo. Y era bastante bonita la joven. Entonces, Luis, Coaching 2030, cuarto capítulo, dentro de una cuarentena, entran 6 sesiones, una por semana. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Digamos, el para qué y el hacia dónde de esta estrategia: vencer el miedo a nivel integral, es decir, el funcional y el estructural. ¿Cuál es el miedo funcional? Aquel miedo que sufre deformaciones en la intensidad o que directamente está del lado de la fantasía. Dicho de una manera más llana, aquellos miedos exagerados que tenemos o aquellos miedos imaginarios que tenemos. Y el estructural tiene que ver justamente con lo mismo, pero cuando hay bases un poquito más profundas para que estas deformaciones tengan lugar. Y bueno, ya mencionamos varias cuestiones, hubo 3 clases, y como siempre decimos, cuidado con esto, que puede ser que sea caballito de batalla de alguna gente que, si no se llama coach, está haciendo un coaching muy malo, está pretendiendo una resolución rápida de problemas para la gente, pero con etiquetas y con criterios un poquito infantiles, como aquel que propugna: quitemos el miedo de nuestra vida. No quiten el miedo de su vida, porque si quitan todo el miedo de su vida, también van a quitar señales reales relativas a peligros reales, por los cuales puedan llegar a sufrir daños reales. Entonces, lo primero que no tienen que hacer es desterrar todo el miedo de su vida. Lo que tienen que hacer es desterrar el miedo exagerado o el miedo imaginario. ¿Estamos? Entonces, habíamos hablado que había, a manera didáctica, un triángulo o una pirámide plana, donde poníamos arriba de todo el miedo tomado estrictamente bajo las situaciones, digamos, como si el miedo que sintiéramos no saliera de las situaciones
concreta si no pudiera tener ninguna base profunda. Entonces, acá me pueden preguntar, en tal situación me genera miedo. ¿Se entienden? A ese miedo me estoy refiriendo en la punta del triángulo. Al que yo te contesto, bueno, tal situación resolvela desde lo práctico de esta manera. ¿Qué pasa? Eso puede servir o no si en una situación concreta el miedo que esa situación me genera y a que yo quiero, bueno, más o menos gestionar, no lo estoy gestionando bien por una cuestión de ignorancia, de torpeza, de que me enfrento con una situación nueva, y las situaciones nuevas es raro que nos hagan reaccionar de la mejor manera, porque son nuevas, pero también está lo que consideramos mucho más importante que tomar las situaciones de miedo concretas y que esté todo encerrado, considerando la causa y el efecto, todo encerrado ahí, como dicen los españoles, la punta del iceberg, expresión que odio, pero que la acabo de decir, porque tengo público español, pero sobre todo el miedo, y ni hablar del miedo deformado imaginario, suele tener dos bases importantes, que vendrían a ser, ahí sí, el iceberg que está, o el iceberg, perdón, que está debajo del agua. Todo lo relativo a lo que es drenaje en nuestra vida, a todo lo que hace que nos debilitemos, lo cual va a generar que también nuestro umbral de miedo baje y que ahí el miedo sea un simple indicador de que estamos debilitados, de que estamos muy drenados por un montón de situaciones. Y el otro lado, o la otra columna de este miedo estructural, que hace que podamos considerar el miedo como indicador de que esa columna está fallando, es el mundo del coraje. Y precisamente, no que el coraje esté, sino que el coraje no falte. Que tengamos, por ejemplo, un hábito mecánico malo, ante situaciones que hay que atravesar, ya sea resistencias de adentro u obstáculos de afuera, siempre optemos por corrernos al costado, por no animarnos por si sale mal, no animarnos por si pasa algo. ¿Se entiende? Porque no tenemos trabajado el músculo del coraje. Entonces, tapar todos los agujeros ahí, todas las pérdidas de lo que es la parte del drenaje, dejar de desperdiciar energía y de debilitarnos a todo nivel. Y el otro músculo, que en este caso no es que tenga pérdida, sino que esté débil porque no se trabaja, que es el del coraje, trabajarlo. Entonces, ahí vamos a completar ese triángulo virtuoso donde no va a haber ninguna situación que nos perturbe y la situación que nos genere miedo va a estar bien que lo haga. Solamente va a quedar un miedo real, es decir, una señal real, porque hay un peligro real y peligro es la posibilidad de que te pase algo malo. Con respecto a esto, reiteramos que dentro de la psicología oficial, que no es que no tenga nada bueno, simplemente que el 99% es malo, algunas cosas buenas tienen y está bien explicado este tema de la psicología oficial y también del lado alternativo, de que cuando hay una situación real de miedo y estamos en la realidad, estamos sanos y no tenemos automatismos negativos, vamos a reaccionar siempre de la manera correcta, que la manera correcta van a ser dos maneras posibles correctas. Miedo, porque hay peligro, porque hay una posibilidad de daño, huida. Miedo, peligro, posibilidad de daño, ataque. Y vamos a elegir instintivamente, automáticamente, la mejor sin ponernos a pensar demasiado. O dicho de otra manera, cuando estamos bien en la realidad, bien sanos, vacíos de programas negativos, reflejos negativos, creencias negativas, los automatismos van a ser siempre buenos. Peligro, ataco, porque el ataque es mejor que la huida, o huida, porque la huida es mejor que el ataque, porque por ahí lo que me está atacando es demasiado fuerte y conviene que dispare. Si estoy lleno de programa negativo, reflejo negativo, creencias negativas, voy a hacer todo mal. Cuando tenga que huir, me voy a quedar. Y voy a pensar o me voy a quedar congelado, voy a tener la mala idea de querer atacar algo que va a ser mucho más fuerte que yo, y voy a salir perdiendo. Entonces, pequeña introducción y vamos al repaso de lo que es este genial cuadro que habíamos preparado, donde está todo resumido lo que queremos hacer y qué escalones ya pasamos y qué escalones estamos pisando y qué escalones van a continuar o con qué escalones nos vamos a rebalar en las dos últimas clases. Entonces, definiciones, coaching, miedo, ya está coaching y miedo.
Vencer el miedo funcional estructural, ya está. Reglas del cambio. Esto vendría a ser todo el contexto del coaching del lado mío y del lado de ustedes. Fijar objetivo, marco de tiempo, método y intensidad. Es decir, compromiso, continuidad, mucha atención, mucha participación. Áreas de trabajo, las bases, que las bases son esto del drenaje y el coraje, la gestión de situaciones concretas, ahí en la frutilla, y las 6 clases, cada una con su tópico principal. ¿Qué transcurrimos? La primera, el chequeo general. La segunda, lo que es el vaciado de todo lo negativo hacia atrás. La última clase, todo el campo de las cosas pendientes, que es un gran asunto. Hoy vamos a tratar el tema de los hábitos. Adelantando una definición, un hábito es una acción repetida, fundada casi siempre en algún motor, en algún estímulo, vamos a ver, que pueden ser positivos o negativos. Después que viene la próxima clase a lo que llamamos activación, y la última, ajuste, que más o menos se explica por sí mismo. Ajuste es ver lo que haya quedado ahí un poquito flojo o quizá un poquito tenso. Bueno, lo que requiera regular. ¿Qué es regular? De esas palabras que usamos mucho y a veces no podríamos explicarlas si nos preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, regular es poner las cosas en el punto justo y, por lo tanto, quitar lo que sobre y agregar lo que falte. Regular. Tarea previa. Ah, bueno, esto viene a ser las condiciones ideales del lado del alumno consultante televidente. Compromiso, tener un cuaderno específico para esto. Veo que Yolanda habla de lo mismo, debe ser que será importante. Y ver las clases que ya produje, las series internas de Comité de Despiertos sobre el miedo y sobre el ego, tratadas más técnicamente desde la psicología y menos desde una estrategia, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, Luis, un poquito de agua con sal marina orgánica. Y por ahí es un buen momento a ver cómo anda el buzón de amenazas. A ver, es lo mismo miedo que Deimos. A ser inseguro. Uy, a ver. Es lo mismo miedo que Deimos, a ser inseguro. Bueno, a ver, lo que me surge esta pregunta es contestarte de la siguiente manera, tomando alguna palabra de tu pregunta que va con esto de que hay algunas definiciones o el valor de algunas cosas a nivel de psicología que quizás no están demasiado claras. Y esto que voy a hacer ahora y lo que acabo de hacer explicando bien una palabra no es una cosa menor. Es decir, no es algo de neurótico, o de obsesivo. Cuidado con las palabras, tenés que saber explicar qué quiere decir tal cosa. Si eso no tiene sentido y es para hablar por hablar, sí, es de neurótico obsesivo. Pero a veces tener muy en claro qué significa poder explicarse a uno mismo y a los demás, qué significan aspectos de nuestra psicología, eso es más que intelectualidad. Eso aclara, alivia, abre la percepción. Entonces, te voy a contestar algo más o menos profundo sobre la inseguridad. La inseguridad es algo que para mí es feliz ponerla al nivel de importancia que tiene el oxígeno. ¿Cuál es la importancia del oxígeno? Sin demasiada vuelta, es algo que si no consumís durante poquito más de 1 minuto y medio, te podés llegar a morir. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la inseguridad? Que la inseguridad es a nivel psicológico, la seguridad es a nivel psicológico lo que el oxígeno es a nivel orgánico. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos, segundo a segundo, necesitamos sentir un fondo de seguridad psicológica, porque si no eso nos envenena la vida. Y si eso no está, lo que está es la inseguridad, es decir, la falta de tierra firme a nivel psicológico. Entonces, en cierto sentido, sí, podemos definir la inseguridad quizás no como un tipo de miedo, pero sí como uno de los indicadores principales de esto que yo llamo drenaje. Drenaje son todo el conjunto de nuestras fugas de energía, lo cual puede generar, en sentido general, astenia, que es una gran debilidad física,
perdón, anemia, que es una gran debilidad orgánica, o astenia, que es una gran debilidad, sí, también física, pero anímica, y la palabra más específica para la debilidad anímica es la depresión. Entonces ahí tenemos anemia, astenia, depresión, y la inseguridad es uno de esos grandes indicadores de una debilidad general, que la cosa es un poquito más complicada porque tiene que ver justamente con el tema del día con tener automatizadas ciertas conductas negativas a lo que yo llamo hábito. Entonces, no es lo mismo, pero es de la misma familia, de la familia de este conjunto de negatividad que es tener escapes y perforaciones en nuestro aparato integral que nos terminan debilitando a todo nivel. Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser causa de inseguridad fuera de que la inseguridad sea un indicador? Por ejemplo, que estemos obsesionados con que nuestra certidumbre tenga que venir de tal cosa, como que juguemos toda la plata a una sola ficha y a decir, yo voy a estar seguro si tengo esto, y si no tengo esto, voy a ser inseguro. Aunque le parezca raro, hay gente que piensa así, que se plantea las cosas en la vida sin darse cuenta, a partir de poner la carne en el asador con su propia salud. Como hay gente que lo hace, por ejemplo, no pocos casos vi en la vida, y creo no ser el único ni que esté imaginando cosas, de personas que ponen la expectativa de la felicidad en, por ejemplo, tener un hijo. Si lo tengo voy a ser feliz, si no lo tengo voy a ser infeliz. Y hay gente que no puede tener un hijo porque no, seguramente porque no corresponde que lo tenga, y tiene la vida arruinada por eso y se la pasa recorriendo médicos y viendo de hacerse cirugías y de inseminarse, y creo que le daría lo mismo a algunos y a algunas también, hasta dejarse inseminar por el Chitauri de David Icke. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un descontrol angustioso y obsesivo derivado de un capricho. De un capricho. ¿Qué es un capricho? Yo quiero esto porque esto me va a dar tal cosa. Y todo sobre una base de fantasía que la persona cree que no es de fantasía. Cree que es real y que está muy bien jugarse la vida a una cosa. Y en general la gente que hace eso, que tiene ese comportamiento angustioso y desesperado, con tal o cual expectativa, en general se equivoca con el objetivo. Entonces, fíjate qué respuesta integral que te di, compañera Carañín Nesusa. Luis, ¿de qué nacionalidad será ese nombre? Necesito tu ayuda. Ni idea, no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, espero haberte confundido lo suficiente. A ver, hay otra pregunta. ¿Por qué hay un vacío que se necesita llenar? A ver, pero entonces, ¿es porque hay un vacío que se necesita llenar para satisfacer el ego? Sí, puede ser. Puede ser, o sea, el ego, y por algo le dediqué, creo que no menos de 7 clases, es, junto con el desorden, los dos grandes problemas de autogestión del ser humano. Es decir, si las cosas nos salen mal por desorden o por ego, no le podemos echar la culpa a ninguna otra cosa que no sea a nosotros mismos. O sea, los dos grandes problemas de gestión, de autogestión de la vida. Todo lo que esté fuera del ego y del desorden, que todo un universo de cosas, por más que sea una palabra de 8 letras, ahí sí podemos empezar. Lo demás me complican. El mundo me complica, la psicorregión me complica, y después ya cosas más profundas, como las que Luis siempre menciona, y Yolanda también, que tocan ahí otro tipo de terapias, que son los programas, que no me sale ahora, los programas, los traumas, las creencias, pero me estoy refiriendo a las creencias a nivel repetitivo, no las creencias producto de una mala gestión. ¿Se entiende? Entonces, si vos estás entendiendo lo que preguntás, es decir, entendés que el ego es el principal problema de autogestión, te tengo que contestar que sí, pero que entienda vos misma lo que estás preguntando y que no tomes al ego como un problema natural, que es lo que hace mucha gente, que dice, no, cada uno es como es, piensa lo que piensa, tiene el nivel de ego que tiene, todo está bien, no hace falta terapia, no hace falta nada. Sí, quédense tranquilos o preocupados que sí, que el ser humano básicamente es una masa de desorden
y que sea que hablar de él en función de mejorar la humanidad, lamentablemente, al día de hoy hay que hablar mucho más de defectos que de virtudes. Sos española, claro, pero sos española de la punta de la, digamos, de la mezquita de por ahí, Carallín, Nesusa, que a mí me suena... Es un nombre inventado, bueno, no inventado, a lo mejor tiene algo etimológico, pero quiero decir que simplemente es para jugar al despiste, por lo que veo. Claro, ¿será Almogávar, Luis? ¿Será una chica española Almogávar, por ahí tal vez? Almogávar, puede ser. Descendencia Almogávar, puede. O sefardí, o cristiana, no se sabe. Para estas cosas puede ser de cualquier sitio. Carlos, muy bien. Sí. Entonces, yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Siempre me pones el mismo póster, Claro, pues esa es la carátula que da fundamento a todo, y no me parece mal hacerle un repaso para los que siguen y para los que se están incorporando. Es como el cartel de lo que estamos haciendo. Vale, entonces, ¿esta otra que has puesto para qué es? Ah, eso era, porque eso se me escapó mostrarlo, porque cuando hablaba de Suecia cultural y esotérica, quería regalarle a la gente, ahora que estoy todos los días organizadamente filmando con la GoPro, que el otro día me crucé con 3 ciervos. No ciervos de gleba, sino ciervos los animales, fauna, naturaleza, ciervos. Y al mismo tiempo, después de esto, hice un video en vivo para las llaves de Pandora. Entonces, miren, ahí están los 3 ciervos, una de las locuras que hay en Suecia, que es el paraíso natural del mundo, indudablemente. 2/3 partes de bosque, de fauna por todos lados, de lago, de montaña, nieve. No hay esquimales, pero hay lapones, hay alces, hay suecas, hay runas, cementerios vikingos, todo lo que ustedes quieran. Entonces ahí estaban estos 3 ciervos, pero no, y yo no muy disimuladamente... ¿No? ¿Cómo? Que no se ven, digo. No, lo que pasa es que ahí me voy acercando y aparte el video no se está reproduciendo bien. Eso a veces pasa con los videos que uno adjunta al StreamYard. Es como que por ahí es al principio, que se van reproduciendo por saltos y después como que se acomodan. Vale. Entonces ahí fuimos, pisando despacito, acercándonos, ahí mirando para el costado, también para mostrar el bosque y un poquito haciéndome el distraído, que los ciervos no se asusten. Y nos fuimos acercando ahí a los ciervitos. Una maravilla. Así que esto va a ser... ¿Cómo? No, digo que la cámara GoPro funciona, no se la cargó el Iván al final, ¿no? La que yo tenía aquí en casa. Y como tenía el cristal rayado. No, o sea, la que me llegó tenía, justamente, que vos me habías dicho, lo que es la parte del visor, un poquito rayado. Lo que pasa es que el visor no es importante. O sea, lo importante es que lo que uno filme lo baje a una computadora o ordenador, dicho en español de España, y que uno lo revise, lo edite, lo corrija. Así que, sí, hoy es de esos días que uno adjunta un video y se reproduce con salto. Bueno, a veces sale perfecto de entrada, a veces en el segundo intento ya sale más fluido. ¿Llegaste a darte cuenta de los ciervos, Luis, a pesar de que no se reprodujo muy bien? No lo he visto los ciervos, por eso me quedaba así un poco... No, bueno, que hacer una foto y ampliarla. Un fotograma, ampliarlo. Justo no se reprodujo muy bien, que a veces puede pasar. Entonces, bueno, podemos empezar ya con la parte... No, ya empezamos y con bastantes contenidos serios, de mi parte, por lo menos. No, de mi parte, de la de Luis también, cada vez que dice algo. Pero a lo que vamos ahora es al despliegue técnico de esto de los hábitos, después de que me humedezca la cañería. Pues venga, vamos por esa segunda parte con el tema de estrategias. Claro. Entonces, en el día de hoy, plato del día, como decía un profesor mío, los hábitos. ¿Qué es un hábito? Es una acción repetida, casi siempre fundada en un motor o en un impulso, lo que hace que justamente la acción es como que más que realizarla la acompañemos, como que la esté realizando más el impulso que la voluntad. ¿Se entiende? Que después vamos a ver que paradoja mediante, esto a veces puede ser muy malo, pero a veces no. Vamos a ver por qué. Eso es medio raro.
Eso es algo que... Recuerdo que es en la primera clase que tuve al lado de Luis, 2017, toqué ese punto, de esa paradoja, que a veces algo automático no es malo, y no solo no es malo, sino que ¿para qué trabajamos todo lo que estamos en el mundo terapéutico? Y bueno, sí, para que la gente esté feliz, sí, pero eso es más no me sale este escritor de poesía y amor que otra cosa, Lorca o Benedetti. No, lo más concreto de lo concreto es para que la gente reemplace automatismos negativos por automatismos positivos. Entonces, y uno puede decir, no, qué horror, ¿cómo? Vos sos terapeuta y hablas de que a la gente querés transmitirle automatismo. Chicos, sí, sí, porque el que tiene en serio el ser humano entiende ese detalle, que uno cuando crece puede hablar de conciencia, de que ve cosas que no veía, sí, todo muy lindo, pero en el fondo lo que uno está haciendo cuando crece es un cambio de automatismo, de los mejores por lo negativo. Entonces, téngalo en cuenta porque la cosa viene más por ese lado. Es una paradoja, reitero. Entonces, un despliegue más técnico, un poquito más del tema de los hábitos. Y un poco tiene que ver con la pregunta de la joven relativa a esto de la inseguridad, a todo ese mundo de los indicadores de los problemas más gruesos. Entonces, ¿cuáles suelen ser por el lado de hábitos, de acciones repetidas con un impulso, en este caso negativo? Bueno, todos los hábitos que vengan de esos grandes tipos de drenaje, uno de los cuales es el miedo, pero otros son los relativos a lo que más o menos se consideran los problemas psicológicos básicos a nivel especialmente emocional. Lo psicológico nuclea lo mental y emocional, pero estos tres como ansiedad, depresión y todo lo que es el campo de los vicios, adicciones, son más que nada conductas con una fuerte base emocional, angustiosa. Ahí como que mucho el pensamiento no tiene que ver. Entonces, solemos tener muchos hábitos relacionados, por ejemplo, con esto de la ansiedad, que la ansiedad sí puede tener una base angustiosa, pero a veces es uno mismo que se genera un hábito angustioso mecánico, una ansiedad angustiosa pero de base mecánica, porque ¿cuál es el principio de la ansiedad? El principio de la ansiedad es querer calmarse con algo de afuera cuando uno lo que necesita es calmarse adentro. Entonces, yo necesito calmarme adentro, pero ni se me ocurre que la solución pasa por ese lado y automáticamente siempre tiendo a pensar, no, pues yo me voy a calmar afuera con algo. Y como eso nunca funciona, porque uno lo que tiene que hacer es calmarse adentro, uno termina siendo bola de nieve con los factores de ansiedad y a estar cada vez peor, cada vez más dependiente de que lo que está afuera te calme. Y como no te calma, querés más. Como no te calma, querés más. Como no te calma, querés más. Y ahí la psicología, la conducta y la emocionalidad se descontrolan absolutamente. Entonces, acá planteando, como siempre, consideramos más importante las bases que estar con las conductas concretas. La base de los hábitos de tipo negativo y por lo tanto de impulso, de motor negativo, van a tener que ver con erróneamente querer calmar del lado de afuera cosas que tendríamos que calmar internamente. Y el aspecto más fundamental que nos genera este tipo de conductas desordenadas es la ansiedad, que dentro de estos problemas psicológicos generales es el que más podríamos controlar por nosotros mismos. La depresión es un poquito un caso aparte, puede tener bases de todo tipo, hasta inclusive puede haber depresión por falta de litio, por malos hábitos de alimentación, por un montón de cosas. Ni hablar del hígado. O sea, uno puede tener unos estados depresivos terribles porque tiene su hígado muy intoxicado. Entonces es un tema por ahí más complejo donde no falta nada, dentro de lo cual no faltan bases orgánicas de carencia de algún nutriente o, como les decía, hasta malos hábitos de alimentación. Entonces, ahora vamos por el lado de los hábitos con motor positivo. ¿Y en qué se apoyan los hábitos de motor positivo? Y no se apoyan justamente en nada angustioso, porque son
positivos, son equilibrados. Entonces, todo hábito positivo siempre va a estar apoyado, dentro del campo de cosas que hablamos, de la salud, en la decisión, en entender, esto es, o esto podría ser un hábito, una acción repetida positiva, tiene sentido que así lo sea, porque tiene sentido que yo, en cierto modo, dependa de tal hábito para sentirme bien, para no solo desarrollar tal cualidad, sino mantenerla, y en cuanto suelto el hábito puedo llegar a perderla. Entonces ese es un motor, el ejemplo de lo que es, o la explicación de lo que es el hábito con un motor positivo. Ejemplo concreto, y por ejemplo, a mí me pasó, a más de uno de ustedes les habrá pasado, que alguna vez emprendieron actividad física y con la intención de continuarla, o de dicho de otra manera, no discontinuarla, no dejarla, desde acá, desde la decisión, y empezaron desde ese lugar, pusieron todo el esfuerzo que necesario para justamente empezar a mover el motor con todo lo que eso puede llegar a costar, cuando uno tiene el motor bastante, la carrocería bastante abandonada, y después lo continuaron, pero ahí entró en juego esta base de los hábitos a nivel virtuoso, es decir, lo arrancamos por la decisión y no por un motor angustioso, pero después entramos en la comodidad que hace a que este tipo de conducta que llamamos hábito, más que realizarse, se acompañan ¿a qué? ¿A qué es lo que se acompaña? A ese motor que va funcionando solo. Es como algo que se cierra en sí mismo y hasta explicarlo parece un poco paradójico o redundante o estar hablando de la serpiente que se muerde la cola, porque es así y no es de otra manera. Hubo un caso especial que lo dejamos para el final, por más que aparentemente habíamos cerrado los modos básicos de hábito negativo, con motor negativo angustioso, que son todos los relativos a la falta de control. A ver, voy a explicar esto de otra manera, volviendo al tema del sueño, que es un gran tema, o sea, más o menos promedio, 8 horas tienen que ver con sueño, cama, pijama, almohada, extendiendo la cuestión a lo largo de la vida, la tercera parte de la vida. ¿No será que es una cuestión importante sobre la cual tenga sentido saber algo? Saber algo, bueno, entender más o menos qué es, si hay una forma de abordar esa tercera parte de la vida, nada menos, de una buena manera o de una mala manera, si da sentido, tiene sentido abordarla de cualquier manera. Bueno, la idea es que, contestando desde lo positivo, tiene sentido entender qué es ese espacio que consume la tercera parte de nuestra vida y entender que no se puede abordar de cualquier manera, porque si se aborda mal, va a contribuir a que nos enfermemos, si se aborda bien, va a contribuir no solo a que estemos sanos, sino a que accedamos a dimensiones que en sentido general me parece bien llamar el terapeuta interno. Y una de esas salen por el sueño, haciendo que el sueño tenga varias funciones virtuosas. Cuando no las tiene, es nuevamente basurero psicológico del día, restos diurnos o una continuidad del funcionamiento mental, pero en otro plano. En cambio, si se activan funciones positivas, el sueño, además de brindarnos premoniciones buenas o malas que nos van a servir, las buenas para aprovecharlas, las malas para disparar para otro lado, también eso sirve como un medio de catarsis emocional, de ir eliminando restos de basura emocional, de angustia emocional, que pueden ser de cualquier época de nuestra vida. Puede tener que ver nada menos con que solamente en el sueño, o que para comenzar, el sueño nos empieza a brindar señales acerca de cómo somos, porque en la vida no las vemos y la gente que nos rodea no nos ayuda a cumplir la función de espejo que todos necesitamos, un poquito de espejo de los demás, a ver qué respuesta nos dan y a ver qué estamos bien, estamos mal o estamos peor. Y bueno, a veces uno no tiene espejos buenos en la gente que lo rodea o los tiene solamente en las situaciones pero no las sabe leer, y el sueño, justamente entendido como dimensión espiritual, cuando se le da valor y se lo cuida, nuevamente, tercera parte de la vida, nada menos,
también cumple esa función de espejo que refuerza o activa nuestro registro propio. Eso de entender a nivel vivencial y profundo cómo somos del lado de los defectos, de las virtudes no hace falta, o sí, a alguno le hará falta que le marque las virtudes, su propio sueño a los demás porque tiene problemas de autoestima. En general la gente no tiene problemas de autoestima, va más por el otro lado y necesita un buen espejo y un buen registro propio relativo a sus defectos, a dónde está funcionando mal y en qué se está comportando mal, en qué está siendo impredecible y peligroso para él mismo e impredecible y peligroso para los demás. Entonces, este discurso nos parece bastante apropiado. ¿Para qué? Nuevamente, no me fui por las ramas. Estoy hablando del tema del sueño para definir esto que es vivir descontrolado por no entender que ya hay una parte de nuestra vida, que es la tercera, donde lo que uno hace, prepare o no prepare el sueño, es abandonar el control. Entonces, ¿no le parece lo suficiente que de la tercera parte de la vida, bien o mal, porque abordamos bien o mal el espacio del sueño, entramos en un momento donde abandonamos el control, que además abandonemos el control el resto de las horas del día y por lo tanto la vida entera, no sé, ¿no le parece un poquito desordenado eso? Bueno, efectivamente lo es. Y si uno está 8 horas por día, por definición, y nadie escapa de eso, abandonando el control, no es muy inteligente que abandone el control el resto de las 16 horas por día. ¿Por qué? Porque un ser humano sin control no es un ser humano. Lo que es un títere de todos sus funcionamientos automáticos, justamente empezando por los sensoriales y emocionales, y eso hace que uno no sea persona, por más que la persona descontrolada e impulsiva, sensorial y emocional, hable maravillas de eso. Eso no es vida, eso no es ser humano. Lo que sí es un placer enorme. O sea, estar sentado y que a uno lo lleven sus impulsos sin filtrar nada, sin corregir nada, pero es lo más cómodo del mundo. Es como vivir navegando. Debe ser espectacular. Vivir navegando, el negro que te apantalla y el otro que te trae la comida. Pero el tema es que eso no es vida y eso no es vivir para lo que nos pusieron acá, que es para administrar un mecanismo de ser humano. Así de frío como pueda sonar, bueno, les recomiendo que por más que les suene frío, lo entiendan así, que los metieron adentro de un mecanismo para controlar ese mecanismo y desde ahí ganarse escalones de evolución y de crecimiento y de felicidad genuinas. Y si uno no cumple con la tarea, que en realidad es la mejor tarea para uno vive, como decía cierto referente, Gurdjieff, vive como un animal y no va a morir o a desencarnar o a irse a lugares más elevados, sino que va a reventar como un perro. Feliz, como suele ser la gente 100% impulsiva, que no pone el mínimo de control ni de orden en su vida, pero va a vivir completamente al gas, es decir, para nada, sin función evolutiva, y acá nuevamente los pusieron para eso, y no solo para uno, sino como cadena, como un eslabón de una cadena evolutiva que tiene que ver con toda la humanidad, porque estamos todos ahí relacionados, interrelacionados en una telaraña o en una cosa por el estilo. Entonces, con todo esto, lo que quiero marcarles es, y reiterarlo por última vez, que no pueden vivir sin control, que ya se vive sin control la tercera parte de la vida, que hay mucho para hablar acerca de eso, para que sea o no sea provechosa, a pesar de que sea un área donde se abandona el control, y que si se abandona el control en el estado de vigilia, las cosas necesariamente van para mal y para peor, y no importa lo placentero que eso pueda llegar a ser. Entonces ahí, en una persona que vive de esa manera, es todo hábito negativo. Justamente, es todo actuar hasta la más mínima acción del día, hasta la acción más común y vulgar y cotidiana del día, movido por algo, y no llevando algo, no llevando su vida, llevando su persona y llevando especialmente su psicología.
Entonces, a ver, 50 minutos, nada más y nada menos, ¿cómo anda nuestro buzón de entredichos? Buenas noches, Carlos, me dice. Buenas noches, pero a ver, yo que estoy en Suecia tengo noche hace 15 minutos. ¿Y vos dónde estarás? ¿Estarás o en Laponia o en Svalbard o en el Polo Norte? No sé, me resulta raro. Que alguien a las 6 menos 5 tenga más noche que yo, estoy cerca del polo. Entonces, somos seres multidimensionales. Sí, un poco no, un poco sí y un poco también. Porque estás usando una de esas categorías que es como que no se entiende bien lo que estás queriendo decir. Exacto, Carlos. Sueño verdaderamente reparador. Sí, está bueno que el sueño sea reparador, pero a veces el sueño es una porquería porque uno se despierta a mitad de la noche con una pesadilla terrible, pero por ahí esa pesadilla está en el momento justo. Por ahí es una pesadilla que nos está mostrando esto que yo hablaba del registro propio. Por ejemplo, no nos damos cuenta que somos violentos, que la persona cuanto peor nivel tiene sus defectos, menos cuenta se da de ellos. Y por ahí yo me despierto a la mitad de la madrugada, no descansé nada, tuve una semana después durmiendo mal, pero pudo haber sido a los efectos de haber tenido un sueño muy intenso de registro propio, donde por ejemplo me muestre a mí matando a alguien o cosa por el estilo, me muestra una metáfora, es decir, algo de una manera muy exagerada, cómo es que soy yo y a partir de necesitarlo porque no tengo buen registro propio de interno, ni tengo buen espejo de los demás, o si lo tengo no sé leerlo, no sé interpretarlo. Las malas digestiones prolongan las horas de sueño robándonos tiempo útil. Sí, eso es cierto. Justamente a partir de que soy una especie medio así, sui generis de investigador y que para el caso me llamo coach, al respecto, el año pasado produje 20 programas de educación integral y alimentación, que está en la caja de Pandora. O sea, educación integral, conciencia y alimentación, y para eso invité a una nutricionista, una coach en alimentación catalana, Christine, y hablamos de alimentación, tanto a nivel divulgativo como a nivel técnico. Creo que no dejamos tema por tratar. Y algo que reiteré unas cuantas veces en ese programa es que no conviene comer cuando uno tenga ganas. ¿Por qué? Porque hay procesos que tienen horarios ideales. Por ejemplo, el metabolismo, el horario ideal del metabolismo es de 8 a 8. De la mañana a la noche, no de la noche a la mañana. Entonces, uno come, fue pasada las 8 de la noche y está comiendo, como me gusta decir, fuera del horario de fábrica y está forzando a la máquina a hacer un trabajo para el cual justamente ya pasó su mejor momento y está ensuciando el tema del sueño. El sueño es abandonar el control para que todo se regenere. Pero si yo acuesto el cuerpo teniendo que hacer un trabajo de digestión, es un trabajo de digestión con menos energía, ¿de qué descanso del cuerpo podremos estar hablando? Ahí estamos. Alberto Pinto. ¿Ese sos vos, Luis? ¿Es un alter ego tuyo, Luis, que creo que tenés algún otro? No. El mío es Alberto Vázquez. Ah, está bien. Entonces, bueno, cerramos con algunos contenidos del tema hábitos, esta clase sobre Coaching 2030, cuarta sesión, vencer el miedo funcional y estructural, tema principal, hábitos. Ahora sí, voy a desarrollar un poquito esto de la paradoja del automatismo consciente. No desarrollar porque ya lo desarrollé, pero para que lo entiendan profundamente y ante la posible, digamos, mala impresión que le genere la sugerencia de tener la vida llena de hábitos positivos, que no piensen que eso es ser una máquina, no, piensen que ser una máquina es abandonar totalmente el control y vivir completamente liberado a los impulsos. Eso sí es ser una máquina, no tener unos cuantos hábitos instaurados por decisión voluntariamente y de tipo positivo que hacen que vayamos por mejor camino. Entonces en la vida nuevamente está eso, que
una de las formas de explicar el crecimiento humano es decir, ser cada vez más consciente y menos inconsciente y menos automático, pero hay una pequeña trampa, que es que cuando uno crece, efectivamente, va abriendo en sentido general el conocimiento propio y de los demás y del mundo, y deshaciéndose de condicionantes, que algunos son malos hábitos, pero en realidad cuando uno crece, lo que hace, se lo expliquen o no se lo expliquen de esa manera, es fijar hábitos positivos que no dejan de ser automatismos, es decir, acciones que uno cree que las realiza, pero en realidad, más que nada, uno las acompaña a partir de que, más que nada, lo que lo realiza es un impulso, un motor de tipo positivo. Precisamente, uno de los libros más impresionantes que leí, que nunca dejo de recomendar y que voy a volver a hacerlo ahora mismo, se llama, del autor alemán Herrigel, esto de Zen en el arte del tiro con arco. Zen en el arte del tiro con arco. Quedan pocos minutos, solamente dejar una imagen de este libro, que era justamente que en un momento el maestro de Herrigel, que era un japonés budista zen, en un momento llega a hacer tiro al blanco de espalda y con los ojos cerrados. ¿Y eso qué es? En el nivel más profundo de definir justamente lo que está pasando y no de definirla por indicadores o por darle la vuelta a la manzana. Justamente, si yo defino mal qué es eso, de que yo me pongo de espalda a un tiro a un blanco, me tapo los oídos, hago así y le pego en el centro, yo puedo decir, bueno, es buena suerte, es práctica, es esto, es el otro, es una genialidad, nací para el arco, nací para el tiro, nací para el budismo. No, eso es un terrible automatismo, es un bruto automatismo, que se puede explicar de distintas maneras. No, lo que pasa es que mi conciencia está dirigida no por mi yo racional, sino por el punto cero y el punto J, sí, está todo muy lindo. Pero eso es un terrible automatismo, que está muy bien que así sea, porque es un automatismo de los más recomendables, que son los positivos. Entonces, ven en el arte del tiro con arco, no lo desaprovechen, o dicho de otra manera, aprovechenlo. ¿Queda una cosita más para decir, Luis? No, que ya son las 6 y 1 minuto. Vamos a ir ya con el siguiente ponente. Perdón. No, yo como estaba más atento al cronómetro, el cronómetro marcaba 57, el tema es que empezamos tarde. Entonces, sí. Bueno. Perdón, Luis, y perdona ahí al compañero Daniel. Un gusto. Pues nada, Carlos, mañana, ¿qué tertulia nos toca? Mañana tenemos la tertulia 60 sobre epistemología, que es algo que tiene que ver con explicar profundamente esto del conocimiento, qué es conocer, todo lo que tiene que ver con conocer, con el filósofo mexicano Manuel de la Flor. Perfecto. Pues mañana nos vemos, Carlos. Muchas gracias. Mañana. Hasta luego. Hasta luego. Pues familia, vamos a seguir ahora ya con la segunda hora. Empezamos.